Bendiciones, hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes y gracias por abrir la puerta de su hogar, de su corazón, sobre todo su corazón, atendiendo la voz del amado, la voz del Señor. Usted sabe que cuando Él usa a nosotros, pues los ministros, ¿verdad? El Señor le está hablando. Así que Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo a todos los de la iglesia y a todos los que donde hasta llega el alcance de mi voz. Bendiciones. Para poder continuar y avanzar un poquitito, vamos a hacer una palabra de oración, pidiéndole al Señor que Él nos dé sabiduría, entendimiento. Amén. Padre, que estás en tu gloria, en el nombre de Jesús, en esta preciosa y hermosa hora, Señor, yo vengo delante de ti, Padre Santo, clamando por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, según la necesidad que ellos están pasando. Obra en cada vida, cada corazón, Señor. Sobre todo en este momento, danos un espíritu de revelación, de entendimiento, para poder meditar y entender tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Papito Santo. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Yo quiero que leamos este versículo que está en Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, lo que a mí me llamó la atención esto, que Dios perfecciona su obra. Y Dios, hermano, desde que usted y yo venimos a los pies de Cristo, Él empezó la obra. Y hay que creerle al Señor. Porque muchas veces uno se descalifica, a veces uno dice, yo creo que yo no voy a llegar, no voy a alcanzar, yo creo que ni siquiera me voy a ir con Cristo, no sé. A veces uno mismo se descalifica, uno mismo dice, yo no lo voy a poder hacer. Pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Entonces nosotros lo que deberíamos de creerle a Dios, hermano, creer al Señor, que Él es el que va a perfeccionar la obra. Él es el que va a terminar la obra que empezó en nosotros, Por eso yo le puse así el nombre del tema, Dios perfecciona su obra. Él perfecciona su obra. Así que el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Por eso la consagración, es un proceso, la edificación es un proceso. No nos tenemos que desesperar ni angustiar, sino confiar en el Señor, que Él es el que va a hacer la obra. Lo único que tenemos que hacernos es salirnos del Señor, no alejarnos del Señor, porque Él es el que va a perfeccionar su obra. Entonces dice en Ezequiel, solo para darle un poquitito más de cimiento a lo que yo quiero que aprendamos hoy. Ezequiel 42:15 dice, cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y lo midió todo alrededor. Lo que me llama la atención aquí es que hablan en Ezequiel, si usted quiere leer todo el capítulo, está hablando de las cámaras del templo, que él empezó a medir las cámaras del templo. ¿Qué son cámaras? Son cuartos de intimidad, o son recámaras, o son lugares
de intimidad. Eso significa cámaras, ¿va? Entonces a lo que yo voy, quiere decir que Dios lo que Él empieza es que Él empieza adentro, no empieza afuera, empieza a medir adentro. Y el templo somos nosotros hoy en día. Somos el templo, morada del Espíritu Santo. Entonces Dios se interesa del templo. Dios se interesa aquí del templo, por eso lo midió, después midió, dice, todo alrededor. Por eso la perfección, la edificación, la restauración empieza adentro, no afuera. Empieza Dios adentro, porque Dios es el que conoce tu corazón. Dios es el que sabe lo íntimo que hay adentro de nosotros. Entonces Dios empieza adentro, no empieza afuera, empieza adentro. Le interesa el Señor en el templo, del templo del Señor, le interesa su templo, sí. Él está muy interesado que nosotros cambiemos, que nosotros nos consagremos. Eso es lo que Dios ha anhelado y deseado en nuestra vida. Dice, y ahora vamos a empezar a ver cómo Dios empieza la obra y la va a perfeccionar. Entonces a mí me llama la atención en Romanos 10:16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Oiga, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, quiere decir que el Evangelio ha sido predicado hoy en día. Pero dice que no todos obedecieron al Evangelio. No a todos. Entonces dice, la pregunta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es una de las palabras que dijo el profeta Isaías. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? Pero vamos a ver quiénes son los que han creído. Está en el verso 17, dice, así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo puedo ver cómo Dios empieza a hacer su obra y empieza a perfeccionarla en nosotros. Entonces aquí empieza a venir la fe. ¿Cómo empieza a venir la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero cuando dice que no todos obedecieron al Evangelio, hermano, si la prédicas, si el Evangelio ha sido anunciado a mucha gente, pero tal vez uno ha predicado, evangelizado a alguien, pero uno dice, pero ¿por qué este no oye, no entiende? Yo ya le dije, no, si el oír por la fe es una obra que Dios hace. No es porque todo aquel que va a oír el Evangelio ya la creyó algo, no. Es una obra, ahí es donde Dios empieza a hacer una obra cuando Él abre el oído. Así empieza Dios a hacer su obra y Él perfecciona esa obra. Entonces a lo que yo quiero que platiquemos es que quiere decir que un día, si usted y yo ya estamos en el Evangelio, ya estamos en la palabra, es que un día el Señor hizo un milagro en tu oído, te abrió el oído. Mira, dice Isaías 55. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Quién abrió el oído? Fue el Señor. Entonces digo yo, si Dios un día abrió tu oído, abrió mi oído y empezó esa fe en nosotros, empezamos a obedecer a la voz del Señor, al Evangelio, entonces Él la va a perfeccionar. Él va a perfeccionar esa obra que Él comenzó. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.
Oiga, entonces se quita la rebelión. Ya no vuelve uno atrás, sino uno va hacia adelante con el Señor. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando Él abrió el oído. Mire el Isaías 48, verso 8. Dice, si nunca lo habías oído, si nunca lo habías oído, y ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. Oye, si nunca habías oído, ni nunca habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. Quiere decir que ahora si entendemos algo, si oímos algo, si ahora, hermano, ya podemos entender algo, oír algo, lo que Dios está hablando, porque Él había hecho una obra en nosotros en el oído. Por eso dice que si nosotros no habíamos conocido, si nosotros no habíamos, hermano, entendido, es porque Él no había abierto nuestro oído. Porque sabía que siendo, dice, desleal había de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Oiga. No se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde ¿desde dónde? Desde el vientre. Hermano, quiere decir que el milagro que Dios hizo primero en nosotros es el oído. Es el oído. Entonces, si Él hizo esa obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Por eso dice, la fe viene por el oír. Pero no cualquiera que puede oír, no estoy hablando de un oír literalmente, estoy hablando de un oír espiritual. Entonces no todo mundo puede captar la voz de Dios, captar este evangelio. Por eso hay mucha gente que rechaza la palabra del Señor, rechaza la Biblia, rechaza lo que está escrito. ¿Por qué? Tienen razón, porque no ha sido abierto su oído. Y espero que nosotros haya abierto Dios nuestro oído, hermano, o que le pidamos al Señor que nos siga abriendo, que siga perfeccionando esa obra, porque Él la va a perfeccionar. Tal vez ahora no oímos tan perfecto, pero hay que pedirle al Señor que no la perfeccionara. Hechos 11:17, estamos hablando de que el Señor es el que hace la obra y Él es el que la va a perfeccionar. Hechos 11:17, mira qué pasó aquí. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Mira este otro. Primero, Dios abre el oído, de ahí viene la fe. Pero cuando Dios abre el oído, ¿qué empieza a producir? Un arrepentimiento. ¿Y quién es el que lo hace? Ahí dice que ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermano, el arrepentimiento, aquí no se trata de que uno diga, es que yo sí me arrepiento, hermano, yo me arrepiento. No, el arrepentimiento es algo que Dios hace. Es una operación que Dios hace, es un milagro que Dios hace. Y ese arrepentimiento es el que nos conduce. ¿Dónde nos va a conducir? A la vida. Por eso Juan el Bautista dijo, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento cuando Dios no ha hecho esa obra en nosotros? Por eso entender el Evangelio, venir al Evangelio y nos sentimos arrepentidos es porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Y estoy seguro que Él la va a perfeccionar,
porque usted sabe que nosotros tenemos que arrepentirnos todo el tiempo, porque todavía fallamos, estamos llenos de errores. Entonces el arrepentimiento tiene que venir, y eso lo da el Señor. Por eso qué lindo es cuando usted hace algo malo y se siente mal. Qué lindo es cuando usted ya quiere hacer algo pero siente que no está bien, se siente incómodo. Es porque el Espíritu Santo lo está arguyendo, es porque el arrepentimiento está ahí, porque usted ya no quiere volver atrás, ya no quiere hacer las cosas, siente mal. Entonces eso es lo que Dios ha hecho y estoy seguro que Dios la va a perfeccionar esa obra en nosotros. Porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar. ¿Quién es el que abre el oído para la fe, para oír la palabra? Dios. ¿Quién es el que concede el arrepentimiento para conducirnos a la vida? Dios. Aquí no se trata de que yo fui inteligente, por eso entendí la Biblia, por eso entendí ese mensaje. Aquí no se trata de que yo sí me arrepentí, porque yo no soy como otros. No, hermano. Aquí el que hace toda la obra es Dios. Dios es el que abre los oídos, Dios es el que conduce al arrepentimiento para conducirnos a la vida eterna. Entonces, mire este versículo. Entonces yo quiero que, ¿cómo viene esto? Dice, 2 Corintios 7:10, dice, cuando Dios lo ponga tristes, cuando Dios los ponga tristes, dice aquí 2 Corintios 7:10, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamentan, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Mire cómo lo dice la versión lenguaje sencillo. Usted sabe que la la versión 60 dice, la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento. Pero la tristeza que viene del mundo, dice, produce muerte. Entonces, ¿quién es el que concede el arrepentimiento? Entonces, como lo estaba diciendo, cuando uno se siente mal, se siente triste, por haber hecho algo malo o por no hacer lo bueno, se siente uno mal. Por ejemplo, siente uno mal, ya no oro, ya no. El Señor lo está derogando, está poniendo esa tristeza. Quiere decir que se arrepiente. Y la palabra arrepentimiento es cambiar de pensar, cambiar de actitud, regresar, volver a hacer lo bueno que uno hace para el Señor. Volver a hacer lo que Dios le agrada. Eso se llama arrepentimiento. Entonces, cuando Dios los ponga tristes, dice esta versión, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Entonces, hay tristezas que vienen del mundo. Y la tristeza que viene del mundo no provoca arrepentimiento, a lo contrario. Por eso hay mucha gente que quiere suicidarse, hay mucha que quiere, se menosprecia, o sea, todo es para muerte. Dice, yo no sirvo para nada, eso, pero no es una tristeza que viene de parte de Dios, es una tristeza del mundo. Entonces lo que lo conduce es a la muerte. Por eso muchos se han quitado la vida, muchos hermanos, se han suicidado, muchos, se meten al alcohol, van a refugiarse en las drogas, en el alcoholismo, y haciendo otras cosas porque ellos piensan que de ahí viene ese arrepentimiento, esa vida, pero eso no es arrepentimiento, eso causa muerte, eso es lo que provoca el mundo, las dificultades, lo que pasa. Pero a nosotros, el arrepentimiento que pone Dios es para conducirnos a la vida, no para muerte. Es para que cambiemos, es para pedir perdón, es para que nos salvemos, no para que nos muramos.
Entonces, estoy seguro que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya nos concedió ese arrepentimiento en nosotros. Mira cómo lo dice 2 de Timoteo 2:25. Y esta es la misma versión que es lenguaje sencillo. Dice, y cuando corrijas a tus enemigos, oiga, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Mire qué interesante es este versículo. Porque como lo dice el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, dice, cuando corrijas a tus enemigos, hazlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Con humildad. Dice que habría que hacerlo con, por ejemplo, si hay algún enemigo, algún adversario, alguien te insulta, alguien que no te quiere, alguien que, pues, qué sé yo, pero usted lo quiere corregir, pero no peleando con él, sino con humildad. Entonces dice que ahí es donde Dios puede actuar. Puede actuar. ¿Cómo lo va a actuar? Dándole una oportunidad a él. Dice ahí que se arrepiente y de conocer la verdad. Mira cómo Dios le puede usarnos también. Pero no quiere decir que si ese hombre, esa mujer se arrepintió, de plano porque yo lo dije, porque soy humilde. No, porque Dios es el que le dio la oportunidad a ese hombre, a esa mujer de arrepentirse. Pero nosotros actuando con humildad, entonces Dios puede operar un milagro. Entonces volvamos a decir que Dios es el que hace la obra. Y estoy seguro cuando Dios hace un arrepentimiento en la vida de alguien y llega a conocer la verdad, Dios completa y terminará su obra, la perfeccionará. Entonces dice, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar, dice. Por el momento el diablo los tiene prisioneros, hace con ellos lo que quiere. Mire, hermano. Quiere decir que nosotros actuando con humildad hacia una persona quizás nos insulte o qué sé yo, pero actuando con humildad quiere decir que es una forma como rescatar a alguien en las manos del diablo, que el Señor lo reprenda. De salvar a alguien, lograr escapar. Entonces cuando Él es abierto sus ojos, cuando Él es abierto sus oídos, se da cuenta. Entonces Él se va a dar cuenta que el enemigo lo tenía amarrado. Eso es lo que decía el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Él se va a dar cuenta que el enemigo, que él se va a dar cuenta que él es el que estaba actuando mal, no nosotros. Entonces esa es una oportunidad donde Dios puede hacer un milagro, puede operar, puede hacer una obra que una persona se arrepiente. Pero volvemos a la carga. Dios es el que hace la obra y la va a perfeccionar, no nosotros. No nosotros. Hechos, capítulo 16, verso 14. Mira este otro versículo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, oiga. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la voz, a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí lo que me llama la atención, quiere decir que el que no está atento oyendo un mensaje, el que no está atento oyendo la palabra del Señor, quiere decir que Dios no ha abierto su corazón. Pero si Él ya lo hizo, mire hermano, Él lo va a perfeccionar esta obra.
Entonces, ¿quién es el que abre el corazón? Dios. Entonces, alguien que está atento a la voz de Dios, alguien que está atento a una prédica, alguien que está apuntando, alguien que está recibiendo un mensaje, alguien que está, hermano, es porque Dios ya abrió el corazón de esa persona. Es porque Dios ya hizo la obra en la vida de esa persona. Quiere decir que el que comenzó la obra ahí, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Por eso ese es el anhelo de nosotros, que Dios nos perfeccione. Porque dice que todos lleguemos a la estatura del perfecto varón. ¿Para qué? Para ser arrebatado, para ir con el Señor. Pero Él tiene que perfeccionar nuestro corazón. Tiene que hacer una obra en nuestro corazón. Dios es el que hace la obra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pidiéndole al Señor que Él abre nuestro corazón, que Él quita toda incredulidad, que Él quita toda dureza en nuestro corazón. Entonces, Dios es bueno. Dios ha sido maravilloso. Él es el que perfecciona nuestro corazón. Él es el que abre el corazón. Así que si usted siente que su corazón está cerrado, dígale al Señor que abre su corazón. Que Él es el que abre, Él es el que hace la obra. Nosotros solo estamos dando el mensaje, predicando la palabra, y ahí está, pero aquí el apóstol Pablo dice que él estaba predicando, estaba hablando, pero había una mujer que, mire, qué interesante, porque ella dice que adoraba al Señor y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué lindo es Dios que hace la obra en nosotros. Por eso vamos a ver este ejemplo, que es tener un corazón abierto, sencillo. Génesis 24 y 5 dice: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Mire, se da cuenta que aquí este hombre Abimelech, el Señor le estaba hablando que no se metiera con la mujer de Abraham, que era Sara, pero él decía aquí: yo soy inocente, yo soy, dice, con sencillez de corazón, con limpieza de mis manos, he hecho esto. Ella me dijo que, en otras palabras dijo él, ella me dijo que no estaba casada, él me dijo que es su hermana, entonces yo lo iba a hacer eso. Pero mira cómo dice el Señor en el verso 6. En el verso 6 dice: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que lo tocases. Mire, hermano, cuando alguien tiene un corazón sincero, cuando alguien, Dios ya le abrió su corazón, cuando Dios ya abrió su corazón y hace las cosas delante de Dios, pero con un corazón limpio, con manos limpias, entonces mire, Dios lo detiene para no pecar. Entonces, ¿quién es el que hace la obra aquí? Es Dios.
¿Quién es el que detuvo a este hombre? Mire, hermano, nosotros no sabemos dónde vamos. Por eso la mejor dirección es Dios. No sabemos qué puede venir mañana. No sabemos qué nos puede pasar si salimos o viajamos o qué sé yo. No sabemos qué es lo que viene ahora. Yo sé que vienen cosas tal vez terribles sobre este mundo, pero para la iglesia vienen cosas mejores, pero realmente no sabemos qué es lo que viene. Pero estoy seguro que Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar, Dios no va a permitir, nos va a detener. ¿Pero por qué? Porque Dios ya había hecho una obra en nosotros. Hay un corazón limpio, hay un corazón sencillo, hay un corazón inocente, hay manos limpias. Por eso las consagraciones, la limpieza, pidamos al Señor que nos limpie. ¿Para qué? Para que Él no nos hermano, para que Él nos detiene de pecar como hizo Él con este hombre. Y a mí lo que me llama la atención es que Él dijo, porque yo vi la integridad de tu corazón, yo vi lo que hay adentro de ti, yo vi cómo es tu corazón, entonces yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Se imagina? No estaba pecando contra Abraham ni contra Sara, si estaba pecando contra Dios. Por eso los que hacen algo mal a los hijos de Dios, hermano, se están metiendo con Dios, no con los hijos. Y Abraham, todos sabemos que era un siervo de Dios. Todos sabemos que era un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre, pero él ahí, hasta en eso va. Hasta en eso Dios estaba en el asunto. Aunque Abraham había mentido que Sara era su hermana, no dijo que era su esposa, pero él tenía sus razones, porque si no lo iban a matar. Pero aún así Dios no permitió que este hombre se metiera con Sara, sino que él lo detuvo. Pero aquí ya no era por Sara, ya no era por Abraham, sino era porque este hombre había integridad en su corazón. Mira cómo Dios hace hace la obra. Si yo lo que miro aquí, si Dios nos ha detenido de cometer un montón de cosas, de barbaridades, mire, hermano, yo sé que usted y yo tal vez en algún momento hemos pensado, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y al final pues Dios nos guardó y no pasó nada. No crea usted que porque era muy inteligente o porque esto, lo otro, o si usted viajó en algún lado, tal vez ni siquiera se acordó en orar, en clamar, y usted se fue así. No crea usted que tal vez Dios lo guardó de muchas cosas, lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón, porque había un deseo, tal vez, yo sé que usted ama al Señor, y lo detuvo. Si Él nos detiene para pecar, estoy seguro que Él nos va a perfeccionar en eso, va a perfeccionar su obra. Amén. Así que vamos a seguir viendo otros versículos. Mira este otro, qué interesante. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire, si usted y yo ya empezamos a comprender un poquitito, estoy seguro que el Señor nos va a perfeccionar en eso. Vamos a entender más, vamos a comprender más. ¿Pero cuándo? Cuando Él abrió el entendimiento. Si usted me dice ahora, hermano, a veces leo la Biblia, pero no entiendo nada, pídele al Señor que Él abre tu entendimiento. Diga, Señor, abre mi entendimiento. ¿Va? Porque Él es el que abre el entendimiento. Si usted y yo hemos comprendido algo de las Escrituras, es porque Él nos abrió el entendimiento. Y lo va a seguir haciendo, porque Dios no se detiene. Por eso el versículo que leímos, el que comenzó la obra, la va a perfeccionar.
¿Quiere usted, anhela usted ser perfecto en comprender las escrituras? Pues Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Lo único que usted tiene que hacer es leer, escudriñar, como dice la palabra, hacer algo, ¿ah? Pero el que abre el entendimiento es Dios. Y lo va a abrir. Y lo vamos a entender. Tal vez no todo, pero vamos a entender lo necesario que Él tiene para nosotros. Para comprender las escrituras. Si no se trata de ir a un colegio, a ser teólogo, hermano, no se trata de ir a estudiar, qué bueno, si usted va a estudiar a teología, todo eso, pero no se trata de entenderlo literalmente, sino es entenderlo espiritualmente. Que Dios abre nuestro entendimiento, porque no es lo mismo leer los logos y no es lo mismo ver abajo del logo la revelación, el rema de Dios. Eso lo vamos a recibir cuando abre Dios nuestro entendimiento y vamos a empezar a entender las escrituras, vamos a empezar a comprender las escrituras, pero que Dios abre el entendimiento. Por eso la mayoría de gente que juzga, que habla esto, que habla el otro, muchas veces porque no hay un entendimiento abierto de parte de Dios. Dios no ha abierto el entendimiento. ¿Por qué no pedirlo eso al Señor y que Dios nos haga esa obra? Y Él la va a perfeccionar. Mira este otro. Salmos 119, verso 18. Mire cómo dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Entonces aquí ya no solo es abrir el entendimiento, sino aquí también abrir los ojos. ¿Quién es el que abre los ojos? El Señor. Entonces dice aquí el salmista no estaba hablando de los ojos literales. Estoy seguro que él estaba hablando de los ojos espirituales, porque ojos literales él tiene. Pero él dice, abre mis ojos. ¿Cuáles ojos? Ojos espirituales. Y miraré, dice. Entonces no es lo mismo comprender, no es lo mismo oír y no es lo mismo mirar. Mirar ya es contemplar las maravillas de tu ley. Mirar ya son hechos, ya son frutos. Hermano, tenemos que disfrutar este evangelio. Tenemos que disfrutar la palabra. No solo comprenderla, sino que venga una revelación y que se manifieste en nuestra vida. Eso es el rema. Poder palparlo, sentirlo. Eso es. Eso se llama tener revelación, abrir nuestros ojos. Y si usted y yo ya hemos entendido, ya hemos visto lo que es la palabra, ya lo podemos ver, la María del Señor, Él nos va a perfeccionar. Porque mire cómo dice en el verso 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Solo somos peregrinos. Entonces, hay que anhelar que Dios abra nuestros ojos para contemplar, para sus maravillas. Porque puede ser que están encubiertas y no se miran. Entonces Dios hace muchas cosas en nuestra vida. Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos, oiga, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el Señor es la comisión que el Señor le había dado al apóstol Pablo.
El Señor le estaba diciendo al apóstol Pablo que el Señor lo iba a usar, que él iba a levantar como un apóstol, como un ministro. Y entonces el Señor dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Entonces una de las cosas, uno de los beneficios de tener ojos abiertos es convertirse. Convertirse, hermano, hacerse de, o sea, formar parte del cuerpo de Cristo. Eso se llama conversión. Por eso la Biblia dice en Hechos, en el capítulo 2, me acuerdo en adelante, cuando los hombres empiezan a decir al apóstol Pedro, ¿qué debemos de hacer? Entonces él dijo, arrepentíos y convertíos. Entonces todo mundo puede arrepentirse, pero tal vez no se convierten. Convertirse es formar parte del cuerpo de Cristo, es volverse de veras ser uno con Dios. Por eso los que se murieron en Cristo van a resucitar. Van a resucitar. Los que dieron la talla van a ser resucitados para irse, para casarse con Cristo. Porque murieron en Cristo. Porque eso se llama estar convertidos. Dice de las tinieblas, o sea, ya no son tinieblas, sino son luz. Ya no están bajo la potestad de Satanás, sino bajo la potestad de Dios. Para que reciban perdón, dice, y herencia. No solo pueden recibir perdón, sino herencia entre los santificados. Entonces quieren ser los que reciben herencia, los santificados. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando se conviertan. Hermano, ¿cómo puedo santificarme? Tal vez muchos tienen la pregunta, ¿cómo puedo santificarme? Conviértese en un verdadero cristiano. Conviértese a hacerse como Cristo, hablar como Cristo, mirar como Cristo, caminar como Cristo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues eso leyendo la palabra. Ahí están los 4 evangelios, lo que hizo el Señor. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El ejemplo es seguir a Cristo. Pero nadie puede ser santificado. Y los santificados son los herederos, son los que reciben herencia, son los que tienen galardón. El galardón más grande que nosotros vamos a recibir o que va a recibir la iglesia es casarse con el Señor Jesucristo. Los que dieron la talla. Amén. Entonces vamos a leer otro versículo mientras vamos a ir terminando. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces a mí me llamó mucho la atención este versículo porque dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. Entonces Dios es el que da la sabiduría. Y de revelación. Dios es el que da la revelación. Dios es el que da el conocimiento de Él. Entonces cuando tengamos eso, tenemos unos ojos bien alumbrados, dice, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces aquí ya no solo está hablando los ojos literales, sino los ojos de entendimiento. De vuestro entendimiento, dice, para que sepáis. Mire, hermano, entonces quiere decir que el que no tiene revelación, el que no es alumbrado los ojos de su entendimiento, entonces no va a saber la esperanza de su llamado.
menos las riquezas de la gloria de su herencia. Entonces hay riquezas. Vamos a entender ese llamamiento, esa esperanza de nuestro llamado. Lo vamos a comprender. Pero cuando Dios haga todo eso, cuando Él nos dé el espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis. Queremos saber todo, Dios tiene que hacer una obra en nuestra vida. Y yo estoy seguro que Él la va a perfeccionar. Entonces creamos en esa promesa. Dios va a perfeccionar todo en nuestra vida. Vamos a ver las riquezas de su gloria. Vamos a ver la herencia de los santos. Los santos, hay herencia. Hay herencia. Por eso no nos quejemos por las cosas que nos pasen, porque Dios nos quiere perfeccionar. Mire este versículo, con esto termino. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces a veces uno se pregunta, ¿cómo va a perfeccionar el Señor su obra en nosotros? Muchas veces a través de las pruebas. Hermano, yo creo que esto lo entendemos bien, porque usted que estudió o que está estudiando, no se puede perfeccionar sus estudios o eso si no le hacen un examen. Entonces la prueba de nuestra fe. Por eso dice aquí Santiago, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Diversas quiere decir que hay muchas pruebas. Hay diferentes pruebas. Las pruebas que usted está pasando no son como las mías, o las que pasa otro, en nada, hay diversas, porque según la capacitación que estamos recibiendo espiritualmente hablando. Entonces hay diversas pruebas, pero estas diversas pruebas, ¿por qué dice el apóstol Santiago que hay que gozarse? Porque sabemos que el resultado tiene que salir bien. Sabiendo que la prueba de nuestra fe, dice, produce paciencia. Porque ahí es donde vamos a estar esperando, vamos a poder esperar en el Señor. Aunque la paciencia, dice, tenga su perfecto resultado. Tiene que haber un perfecto resultado de la paciencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Dice, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Vamos a llegar a la perfección, hermanos? ¿Vamos a ser completos? Sí. Entonces, no nos quejemos cuando vengan pruebas. Solo digámosle al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé paciencia. Porque eso es lo que a veces, hermano, humanamente hablando, yo creo que eso es lo que a nosotros no nos cuesta. No esperar. Porque nos cuesta esperar. Tal vez así, o usted ahí ahorita, tal vez le está acostando hasta que a veces, ¿qué horas va a terminar? ¿Qué horas va a terminar? ¿Qué horas? A veces somos hasta impacientes en eso. Nosotros deberíamos de esperar, pero a veces no somos pacientes. Pero muchas veces el Señor nos tiene que poner en prueba, porque realmente, mire hermano, hay pruebas que a veces nosotros quisiéramos salir así, mire, ya no quiero, no. A veces nos tienen que meter ahí, pero ¿para qué? Para que el resultado salga perfecto. Entonces, que Dios, dejemos que el Señor haga su obra en nosotros. Dejamos que Él nos mire como un templo. Dejemos que Él nos perfeccione. Dejemos, solo eso tenemos que hacerlo. Dejarnos en las manos del Señor. Espero en Dios que haya sido de bendición esta palabra a su vida. Espero en el Señor que usted que Dios le haya hablado,
que haya enseñado en este momento. Allá en su hogar, allá en su casa, hermanos de la iglesia de Cristo. Tal vez no solo digo de Benecer, sino de la iglesia de Cristo, de todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahí en el lugar donde está, puede levantar sus manos, pidiéndole al Señor que abre su oído, que abre sus ojos, que abre su corazón, que sé yo, que Él haga la obra en nosotros. Allí con sus manos levantadas vamos a orar, pidiéndole a Dios que Él haga una obra en nuestra vida. Padre, que estás en tu gloria, en esta preciosa y hermosa hora, Señor, yo vengo a pedirte, Padre Santo, tu misericordia, tu gran amor sobre tu pueblo, Señor, y que tú nos ayudes, Padre, que tú nos enseñes, Señor, que tú abras nuestro oído, que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento, porque sin ti, Señor, nada somos, y que tú nos das paciencia, Señor, que las pruebas que está pasando mi hermano, mi hermana, que tú les das esa paciencia, Padre, que ellos puedan esperar en ti, porque a su momento, Señor, los sacarás de ahí. En el nombre de Jesús, abre los ojos de tu pueblo, abre el entendimiento, abre el oído, Padre, en el nombre de Cristo, para entender tu palabra, comprender tu palabra, para contemplar tus maravillas, tu ley, tus mandamientos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, haz tú la obra en cada vida, en cada corazón en este momento. Y que esta palabra nunca regresa vacía, sino que traiga frutos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias, Papito Santo, por este privilegio, por este momento, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres un Dios bueno, un Dios hermoso. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, esperando el Señor que nuevamente sería una próxima. Bendiciones.